Le invito a que vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 y me acompañe aquel que pueda estar de pie para darle lectura al texto. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Filipenses, de esta carta. De hecho, si usted quiere tener, aunque lo haremos durante el sermón, pero si usted quiere tener el panorama completo de lo que está pasando en el capítulo 4, cuando comienza Pablo diciendo, así que, eso usted sabe que es una oración que obliga a mirar atrás. Cuando él empieza diciendo, así que, es porque antes de eso dijo algo importante. Así que empecemos en el capítulo 3, verso 20, para tener toda la idea. Aunque eso ya lo vimos, pero para tener el panorama de lo que Pablo está hablando aquí. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana tu iglesia se reúne en libertad para cantar salmos a tu nombre, cantar estas hermosas verdades que nos recuerdan que si te tenemos a ti lo tenemos todo. Oh Señor, que nuestro corazón esté satisfecho en ti. No necesitamos otra cosa. Señor, gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Gracias porque permitiste que hoy estuviéramos juntos. Anoche descansamos, dormimos y tú hoy despertaste por gracia. Despertaste nuestros ojos, nuestras vidas para estar aquí adorándote. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Pero sabemos también que tu palabra es suficiente para cada necesidad. Y te pedimos que hables a nuestros corazones en esta mañana. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente mientras estudiamos tu palabra y seamos transformados por medio de ella. Es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén. Mi hermano, nuestro sermón de esta mañana, basado en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3, está titulado Viviendo a la espera de nuestra patria celestial. Viviendo a la espera, a la expectativa. ¿Cómo vivir a la espera de ese momento glorioso? Cuando estemos con el Señor, como cantamos en esta mañana, con esas hermosas verdades acerca de la ciudad celestial a la cual todos ya queremos llegar. Mi hermano, la mañana del lunes 11 de noviembre, escuche bien que vamos a viajar en el tiempo. La mañana del lunes 11 de noviembre de 1918, hace más de 100 años ya, un soldado irlandés llamado Orsby Pasley servía como todos los días, como mensajero del ejército en la Primera Guerra Mundial. Su trabajo era llevar mensajes de una ciudad a otra. Y usted sabe que en tiempos donde no había las comunicaciones que hay hoy, había que hacerlo literalmente a pie, en caballo, en carro, pero había que moverse de un lugar a otro. Y él tenía un trabajo muy importante, porque él llevaba las noticias o los mensajes desde la base militar hacia el lugar donde el comandante en jefe estaba peleando en medio de la guerra. Así que un día, esa mañana del lunes 11 de noviembre de 1918, ahí lo llaman, hay un mensaje muy importante, tal vez el mensaje más importante que él iba a llevar en su vida. Y era el mensaje que él tenía que llevarle a su comandante en jefe. Era la importante noticia que decía en ese pequeño papel, una pequeña hoja de papel, de que la guerra virtualmente había terminado. Después de 4 años de guerra, una guerra muy sangrienta, la Primera Guerra Mundial, había terminado la guerra. Los soldados ya estaban cansados. Cuando usted estudia la historia de la Primera Guerra Mundial, usted se da cuenta que por años no pasó nada.
O sea, un ejército se trataba de mover, mi hermano, milímetros, centímetros. El otro ejército se movía un poquito más y quedaron estancados literalmente en el lodo, en bache, en lo que llamaban las trincheras. Y pasaban años y los mismos soldados decían, oye, pero es que esta guerra no va para ningún lado, no está pasando nada. Así que la gente tenía expectativa de que la guerra se acabara por fin. Esa noticia llegó. Este hombre fue el soldado que tuvo que llevar este mensaje. Y en ese mensaje, escuche bien lo que decía ese papel. Ahí decía que a las 11 de la mañana de ese día, era temprano ese día en la mañana todavía, pero decía a las 11 de la mañana cesaría la guerra. Se acabaría la guerra. Pero que los soldados, en lo que dieron las 11 de la mañana, tenían que mantenerse firmes en cualquier puesto de batalla donde ellos se encontraban. O sea, le estaban diciendo, oye, la guerra se va a acabar a las 11. Son las 8 o 9 de la mañana. Faltan algunas horas. Mientras eso viene, el final de la guerra, tú tienes que permanecer, esa era la palabra que aparecía en el documento, firme en tu puesto de batalla. No te muevas de ahí, porque el enemigo puede aprovechar eso. Quédate firme en tu puesto de batalla. También se le decía que tomaran precauciones defensivas, que no bajaran la guardia porque pensaban que la guerra se había acabado. No, usted siga con su arma. Aunque la victoria segura, todavía no se ha acabado la guerra, así que siga con su arma. Y se le decía, por último, al final, que ellos debían esperar más instrucciones acerca de cómo iba a ser eso, de que a las 11 de la mañana de ese día se iba a acabar la guerra. Pero hermano, ese día, muy temprano en la mañana también, desde la Torre Eiffel, que muchos de nosotros nos gusta para tirarnos una foto, eso era una torre radiofónica, era una torre de radio. Y en ese momento, muy temprano esa mañana, salió un mensaje desde esa torre. Y lo recibieron muchos lugares. Y ese mensaje decía lo mismo. Decía, a las 11 de la mañana, la guerra se va a acabar. Y las instrucciones para todos los soldados eran las mismas. La guerra está asegurada ya. La victoria está asegurada. Pero mientras eso llega a las 11 de la mañana, tú mantente firme, no te muevas de ahí, de tu puesto de batalla, muy precavido del enemigo. Tienes que permanecer firme. La victoria ya es segura, pero mientras llega esa hora, ustedes tienen que permanecer firmes. Mi hermano, algo similar es lo que vemos al final de esta carta. Algo similar a lo que yo les acabo de narrar, algo muy parecido de hecho, es lo que vemos al final de esta carta, porque Pablo les habla acerca del regreso de Cristo un día. Pablo les habla, ya lo vimos ahí en el verso 20 y 21, acerca del Señor, acerca de la ciudadanía que está en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador. Uno que ya tiene la victoria, que ya la tiene asegurada. Pero tú todavía y yo todavía nos encontramos, para hacer la ilustración más específica, nos encontramos en esas horas de la mañana, donde todavía no son las 11. O sea, todavía no estamos allá con Él, todavía no ha venido el Señor victorioso a buscar su iglesia. Pero ¿sabes qué? Ya las noticias se nos entregaron, ya las noticias se nos dio, ya se nos dijo que la batalla final la gana Cristo y aquellos que estén con Él. Entonces la pregunta que te tienes que hacer, ¿cómo vas a vivir a la luz de eso? Ponte en los zapatos de un soldado que tuvo 4 años en la guerra, viendo morir a millones de personas. Y de momento le dicen, oye, son las 9 de la mañana, quedan más que 2 horas para que se acabe la guerra. Había 2 formas de responder. Tú podías bajar la guardia y decir, oye, la guerra se acabó. Oye, mi hermano, ¿sabes que hubo gente que murió a 1 hora de que se acabara la guerra? ¿Usted se imagina eso? O sea, la guerra se iba a acabar a las 11, por alguna razón bajaron la guardia algunos o cometieron un error y murieron justo antes de que se acabara la guerra. Otros se fueron a beber, literalmente, dicen los registros históricos. Pero hubo otros que fueron fieles a las instrucciones de su comandante y se quedaron ahí, firmes en su puesto de batalla, hasta que fuera a las 11 de la mañana. Mi hermano, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, Cristo va a venir un día, ese Cristo victorioso, ese Cristo que ya fue exaltado, que viene con su victoria. Pero mientras Él viene, ustedes tienen que permanecer firmes en el puesto
de batalla. Ya la victoria está asegurada, pero todavía estamos aquí en medio de la batalla. No son las 11 de la mañana todavía. Hay que seguir firmes en el puesto de batalla. Así que lo que veremos en esta mañana, basado en este versículo, en estos 3 versículos, es cómo debe vivir un creyente que sabe que las 11 de la mañana están a punto de llegar. ¿Cómo debe vivir un creyente que sabe que Cristo está a las puertas con su victoria final, pero que todavía está aquí en la tierra y todavía tiene que batallar? Así que hay 3 características que veremos en esta mañana, basados en el versículo 1 al 3, sobre cómo debe vivir un creyente a la espera de ese glorioso momento, de esa victoria final. Pero antes de ver eso, permítame hacer un breve repaso de la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo está preso por predicar el evangelio allá en Roma. Y desde allá de Roma, él se entera, él escucha que Dios está haciendo algo a kilómetros de distancia en la ciudad de Filipos. Así que Pablo comienza a escribir una carta. Y Pablo se goza con ellos. Y lo habíamos visto desde el capítulo 1. Pablo ama a esta iglesia, como veremos nuevamente hoy. Pablo da gracias al Señor y le dice a esta iglesia, ustedes pueden estar seguros de algo. El Dios que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el último día. O sea, Dios no va a dejar de trabajar contigo. Dios no va a dejar de trabajar con su iglesia. Eso es lo que Pablo le quería dejar saber a los filipenses. Los invitaba a permanecer firmes. De hecho, si usted ve conmigo, acompáñeme ahí un momento al versículo 27 del capítulo 1. Y mire conmigo aquí, porque es como si Pablo, empezando la carta y terminando la carta, les dice lo mismo. Miren lo que Pablo ya le había dicho, empezando la carta en el capítulo 1, versículo 27. Pablo les había dicho, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que está ausente, yo oiga de vosotros que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Usted sabe que en ese versículo están los 3 puntos que veremos hoy, del capítulo 4. Están los mismos. O sea, empezando, Pablo empieza y termina la carta de la misma forma, diciéndole a la iglesia, noten, estén firmes, estén juntos y batallen juntos. Hagan esta tarea como colaboradores. Así que el apóstol Pablo les enseñó el modelo de Cristo en el capítulo 2 y le dijo a la iglesia, tengan este sentir que hubo en Cristo Jesús. El que siendo en forma de Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo un siervo, un esclavo, y se entregó por otros. Y luego Pablo le da más ejemplos y le habla de Timoteo, de Epafrodito, líderes de la iglesia, y le dice, mira, estos son hombres que también se han entregado así. Ellos se han entregado por otros. Ellos no están centrados en sí mismos, sino en la vida del otro, en vivir para el Señor y para otros. Luego en el capítulo 3 el apóstol Pablo hizo algo muy importante. Había gente que se estaba jactando de su linaje, de sus méritos. Y el apóstol Pablo le dice algo, le dice, oye, si alguien se puede jactar, ese soy yo. Y le empieza a dar su resumen. Y empieza a decir, yo era hebreo de hebreo, yo era tal cosa. Pero yo no tomé eso como cosa tampoco que aferrarme. Yo no tomé esos títulos como algo que era bueno, porque esos títulos a mí no me salvaban. De hecho, él dice que todos esos títulos que él tenía los tuvo por basura, porque él encontró algo más grande. Encontró algo más hermoso, que era el conocimiento de Cristo Jesús. Y él terminaba diciendo allá en el capítulo 3, en este breve repaso, que él no había llegado a esa perfección a la cual todo creyente va a llegar un día. Pero noten que Pablo decía, yo prosigo. Lo decía varias veces en el capítulo 3. Yo sigo corriendo. Y recuerdo que ese día en el sermón decíamos que esa era la palabra clave allí. Usted tiene que seguir corriendo, nunca detenerse en esta carrera como creyente. Usted está prosiguiendo a la meta. Así que llegamos ahí a la última parte del capítulo 3, donde llega este punto y Pablo les recuerda a estos hermanos que ellos son ciudadanos del cielo. Mi hermanos, recuerden algo de la iglesia o de la ciudad de Filipo. Filipo era una ciudad donde se había librado una batalla muy importante entre los emperadores y por esa razón a esa ciudad habían dado el título
de ser una colonia romana. Era como una pequeña Roma allí en la ciudad de Filipos. Y a la gente se le dio un título y se dijo, oye, ahora ustedes pueden ser ciudadanos. No todo el mundo en el mundo antiguo podía tener ese privilegio de ser llamado un ciudadano del Imperio Romano. Pero la gente de Filipos sí tenía ese privilegio y ¿sabes qué? Ellos estaban muy orgullosos de eso. Pero Pablo le recuerda a la iglesia y le dice, oye, ustedes son ciudadanos de Roma y eso es bueno. Pero si usted es un creyente, usted es ciudadano de una ciudad más grande, más majestuosa, más importante, que es la ciudad celestial, la patria celestial. Y le recuerda que ellos son ciudadanos del cielo. Mi hermano, la mayoría de los filipenses nunca habían ido a Roma, pero eran ciudadanos de Roma. Escuche eso bien. O sea, ellos nunca habían estado allí. Roma quedaba muy lejos, pero ellos eran ciudadanos de Roma. Así que Pablo lo que le está diciendo a todos hermanos es que espiritualmente es así. Le dice, ¿sabes qué? Ustedes ninguno todavía está en el cielo, pero ya son ciudadanos de allá. Y como son ciudadanos de allá, ustedes esperan ese glorioso momento. Lo último que dijo en el capítulo 3. Ese glorioso momento cuando sus cuerpos serán ¿qué? Transformados por el poder de aquel que está sujetando todas las cosas. Wow, mi hermano, ese capítulo 3 termina con una visión de Cristo con toda su autoridad. Diciendo que Cristo es el que tiene poder para sujetar todas las cosas en su mano. Es por Él mismo. Él es el que controla, el que tiene todo bajo su autoridad. Y es así que comienza entonces este capítulo 4. Por eso este capítulo 4 comienza diciendo, así que, o sea, en otras palabras, como su ciudadanía está en los cielos, como ustedes esperan al Salvador que viene de los cielos, con todo poder y autoridad a transformar su vida, mientras ustedes esperan, ustedes tienen que vivir de esta manera, que es lo que veremos en esta mañana. Así que acompáñenme a ese versículo 1. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a la iglesia es que mientras esperan ese momento, cuando el glorioso Salvador llegue victorioso a buscar su iglesia, ellos, en primer lugar, deberían permanecer firmes. Miren lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mi hermano, la regla básica, primera, que damos a una clase de hermenéutica, interpretación bíblica, ¿sabes cuál es? De hecho, la dimos aquí uno de los miércoles que estudiamos ese tema. Fue, sea un buen observador del texto. A veces queremos bregar hasta con los idiomas originales en los cuales se escribieron la Biblia y se nos pasa esa regla básica que es mirar, observar el texto, una comprensión de lectura simplemente por observar. Y cuando usted ve ese verso 1, usted tiene que resaltar algo muy importante de ese versículo. Oh, mi hermano, noten que hay palabras que se repiten, que hay adjetivos, que hay ideas que se repiten. O sea, el apóstol Pablo está dejando algo muy claro. Y yo sé que ya usted sabe qué es. Mi hermano, él amaba a esta iglesia. Noten cómo describe a esta iglesia. Dice, hermanos míos amados. Y eso no le bastó. Luego le dice, deseados, gozo y corona mía. Luego le da la encomienda de estar firmes en el Señor y al final, por si se les había olvidado, nuevamente le dice, recuerden que ustedes son mis amados. Mi hermano, no hay una carta donde el apóstol Pablo presente o muestre más su amor, su interés genuino por una iglesia que esta. Usted no lo va a encontrar en Corinto, en Tesalonicenses, no lo va a encontrar. Esta es la carta donde Pablo verdaderamente muestra su amor a esta iglesia amada. Y noten que usa 5 adjetivos por lo menos que describen el amor de Pablo por estos hermanos. Él les llama hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Y luego otra vez les recuerda lo mucho que Él los ama. Mi hermano, alguien que ha sido amado mucho por el Señor, ama mucho a aquellos que también han sido salvos por el Señor. O sea, alguien que había visto lo que había visto Pablo, cómo su vida estaba perdida, cómo su vida ya no tenía sentido, cómo él era un enemigo de la cruz, un enemigo de Cristo. Y cómo Cristo lo salvó y le dio una oportunidad. Y él dice más adelante, yo que era el más grande de los pecadores, Cristo me salvó a mí. Él había experimentado ese amor de Dios. Y eso era lo que él daba ahora para los hermanos en la iglesia.
Él los veía de esa manera. Noten todos esos títulos. Mi hermano, ahí usted saca idea para cuando usted le escriba un mensaje de texto a un hermano de la iglesia que usted ama, que debe ser a todos. De hecho, note conmigo, nosotros como que tú piensas, oye, eso es otra sociedad, otra cultura. Pero si un día yo te escribo un mensaje de esa manera y te digo, oye, mi amado, deseado, gozo y corona mía, tú me ves como extraño. Tú probablemente le escribas a mi esposa, le digas, ¿qué le pasó? Y aunque está siendo poético, mi hermano, pero es más allá de una poesía, es amor. Él está amando a esta gente y él se lo está describiendo con palabras. Así que usted bien le puede referir, se puede referir a sus hermanos en la fe de esa manera. Muéstrale su amor, como lo hacía el apóstol Pablo. Pero noten la encomienda que hay aquí. O sea, mientras ellos esperan ese momento glorioso cuando venga el Señor, la primera encomienda que se le da es la siguiente: estén así, firmes en el Señor. Así que lo primero que Pablo le dice a la iglesia y nos recuerda hoy, mientras esperamos a Cristo, mientras esperamos ese glorioso regreso de la victoria de Jesús, tenemos que permanecer firmes. Mi hermano, la idea que presenta esa palabra era un concepto militar. Por eso yo comencé hoy con una ilustración de historia militar, porque es la misma idea. Era un concepto militar para un soldado, para que se mantuviera en su puesto, para que no se moviera de ahí. Cuando tu comandante en la época, cuando Pablo usa esta misma palabra, cuando tu comandante te daba esas palabras que te decía, está firmes allí donde te mandé a estar, literalmente la instrucción que escuchaba ese soldado era lo siguiente: no te muevas de ahí, no importa lo que pase, veas lo que veas, sigue firme como un buen soldado. No importa lo que tú veas, no importa lo que pase, tú no te muevas de ese lugar donde el comandante en jefe te puso. Pero hermano, y es lo mismo que Pablo ahora le está diciendo de parte de Dios a la iglesia. Le está diciendo, oye, Dios te puso donde te puso. Y mientras tú esperas que Él regrese a buscar su iglesia, tú tienes que estar ahí, en ese lugar. Mi hermano, ese es el llamado a permanecer firme, a no movernos de ahí. Dice un comentarista bíblico que un soldado, o que este pasaje describe a un soldado que cumplía su deber en el puesto asignado sin dejarlo en ningún momento. Esa es la idea de estar firmes. Mi hermano, usted sabe que hay una guerra contra la verdad de Dios hoy, en muchas maneras. Se está atacando la palabra de Dios, se está atacando la iglesia de muchas maneras. Hay gobiernos y lugares donde públicamente se ataca a la iglesia, hay otros que es de forma más sutil, pero hay una guerra en contra de Dios y una guerra en contra de la verdad de su palabra. Y nosotros estamos llamados, según este pasaje, a estar firmes. Mi hermano, a enfrentar esta guerra sin movernos de lugar. Usted y yo, dice la palabra, ya tenemos unas armas y no son físicas. La Biblia habla, el mismo apóstol Pablo, hablando a otra de las iglesias, él dice, oye, nuestras armas no son físicas, son espirituales. Nuestra guerra es una guerra espiritual, es una guerra por la verdad de Dios. Y tenemos que estar ahí firmes. Pero hermano, y a veces este concepto de guerra espiritual se desasocia, se abre a unos espectros que están muy lejos de la realidad bíblica. Cuando en realidad la guerra que está enfrentando el creyente es una guerra espiritual, día a día, el creyente y la iglesia en contra de la verdad. Es una guerra entre la verdad y la mentira, entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás y el mundo. Y en medio de esa guerra, tú no estás llamado a ser un espectador nada más. Pero hermano, tú estás llamado, dice este texto, a estar firme, a mantenerte ahí en la brecha, peleando esa buena batalla como un soldado de Jesucristo, con las armas que Él te dejó. La oración, la palabra. ¿Usted no recuerda a Pablo cuando en el libro de los Efesios describe a un soldado y dice, oye, el creyente tiene una armadura también? Y habla de esa armadura del creyente. Esa es la armadura, mi hermano, que usted necesita para permanecer firme en su puesto de batalla. ¿Y sabes qué? El mundo, Satanás y todos nuestros enemigos van a hacer cuanto ellos puedan para que tú salgas de ese lugar.
¿Usted ha jugado el juego o lo ha visto alguna vez? ¿Lo ha jugado en videojuego o en la vida real hace muchos años atrás? Porque ya mucha gente no juega, ni los niños, o sea, en la calle. Este juego de captura la bandera. Este juego donde hay dos equipos divididos y literalmente hay que ir al otro lugar, al otro bando, a capturar la bandera. Y a permanecer firme ahí, sin que nadie te quite esa bandera para no perder. Así que ese concepto, mi hermano, es lo mismo que estamos diciendo. Estén firmes. Mi hermano, si no saben de qué estoy hablando, porque veo caras raras, vamos a hacer un field day un día de esto. Un día de esto hacemos un field day y hacemos ese juego. Usted tiene que saber de qué se trata. Quizás no lo sabe por la descripción que le di, pero es un juego muy clásico. Pero ¿qué pasa? Esa idea describe ese momento donde tú estás con una bandera y te tienen que proteger tus demás compañeros porque tú tienes que proteger eso. Ese pedacito, eso es un territorio que tú tienes que proteger. Así que esa es la idea que se presenta aquí. Estar firme. Mi hermano, ¿y tú sabes qué es lo más hermoso? Y lo más gratificante y lo más que nos puede dar a nosotros esperanza. En primer lugar, esa batalla no la peleas tú con tu fuerza. Es Dios que está dándole poder a su iglesia. Mi hermano, ¿sabes qué dice Mateo 16, 18? Que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Y que Cristo está edificando su iglesia. Y nada ni nadie ha podido por 2000 años, mi hermano, detener el avance del reino de Dios. Lo han intentado gobiernos y lo siguen intentando hoy. Emperadores, con toda su plataforma, con todo su dinero, con toda su milicia, y no han podido detener la obra de Dios. La iglesia ha permanecido firme, mi hermano, no porque la iglesia sea fuerte, sino por el Dios fuerte que la sostiene. Y al final de cuentas, nosotros tenemos que recordar eso hoy, mi hermano. Tu trabajo es estar ahí firme, sabiendo que el que está detrás de ti, mi hermano, es el fuerte, es el que te está sosteniendo, es el que te está dando las herramientas, el que te está ayudando a permanecer firme, a no flaquear en ningún momento. Así que eso es lo primero que Pablo le dice a la iglesia. Mientras esperen el regreso de Cristo, cuando Él venga victorioso, con esa victoria que ya es segura, pero no ha llegado para nosotros, usted mientras espera eso, en primer lugar, permanezca firme en el puesto de batalla. En segundo lugar, miren el versículo 2. El apóstol Pablo no solamente le dice a la iglesia, permanezcan firmes. Miren lo que le dice en el verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Usted sabe qué? No tenemos ni idea de quién era Evodia y Síntique. Ni idea. Porque ellos no aparecen en el resto de la literatura del Nuevo Testamento. Usted sabe que hay personajes que tú lo ves aquí, Lucas, Timoteo, Tito, y tú lo puedes seguir un tracto a través de los libros del Nuevo Testamento. Pero esta gente no aparece aquí. Pero eran personas de influencia en la iglesia, estas dos mujeres. De hecho, hay autores que dicen que probablemente estas dos mujeres eran parte de esa iglesia inicial que se formó en Filipo. Porque usted recuerda, Hechos capítulo 16 decía que el evangelio llegó a Filipo cuando Pablo llegó hasta allí y había un grupo de mujeres, ¿no recuerdan? Con Lidia. Pero un grupo de mujeres que estaban cerca de un río orando. Y algunos autores dicen, mira, probablemente estas son una de esas hermanas originales, porque para que las mencione por nombre eran importantes. Una de las hermanas que prácticamente fueron parte de la fundación de esa iglesia. Y aunque no se sabe por qué estaban debatiendo en este momento, había un debate entre ellas. Mi hermano, y no sabemos la naturaleza de la situación. No sabemos qué es lo que estaba pasando entre Síntique y Evodia para que Pablo les dijera estas palabras. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Recuerden que deben permanecer juntos. Hermano, estas eran dos soldados. Son creyentes, utilizando la ilustración que hemos utilizado toda la mañana. Eran dos soldados que estaban ahí, firmes en la brecha. Y Pablo le está diciendo, oye, para pelear esta guerra contra el enemigo, ustedes tienen no solamente que estar firmes, ustedes tienen que mantenerse unidos. No puede estar Síntique por acá y Evodia por acá dividida, no. Están dividiendo el frente de batalla. Ustedes tienen que estar juntos para pelear esta guerra. Y cuando habla de Evodia y Síntique, hay algunos autores, comentaristas bíblicos que dicen, ¿sabes qué? Ellas eran como las cabecillas, las líderes, pero había gente detrás. O sea, había más gente en la iglesia.
Y aunque algunos autores han tratado de indagar en la misma carta de los filipenses de qué se trataba, es muy difícil de saber de qué se trataba esa situación. Pero hay algunos que han dicho que puede ser acerca del tema de los judíos y los gentiles, porque esa era la lucha principal que se daba en la iglesia del Nuevo Testamento. Este concepto de que tal vez una era del partido de que todavía hay que conservar algunas cosas del judaísmo, y la otra era del partido de que no, de que ya cuando vino Cristo ya no estamos atados a todo ese sistema del Antiguo Testamento y ese tipo de cosas. Así que había una división allí. Y Pablo le dice a estas dos mujeres, deben tener el mismo sentir, deben estar juntas. Deben tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Deben permanecer unidas. En otras palabras, les está diciendo, para cumplir la misión, ustedes tienen que permanecer unidos. Mi hermano, el mismo principio para nosotros en esta mañana. Para cumplir la misión que debemos realizar mientras esperamos a nuestro Señor, debemos estar juntos. Debemos estar mirando una misma meta. No nos podemos desenfocar. Mi hermano, yo no puedo estar mirando para allá en los asuntos de la fe y mi hermano Papo por allá mirando hacia el otro lado. Eso no es posible. Tenemos una sola misión, así que mi hermano Papo, que es el que tengo ahí directo casi, y yo, si vamos a trabajar juntos en la misión, tenemos que estar mirando, mi hermano, una sola cosa, y mírala ahí, es Cristo. No es nada más. Y a veces nos desenfocamos, mi hermano, y a veces nos ponemos a dividirnos entre nosotros mismos por cuestiones banales, por cuestiones que en realidad no importan. Mi hermano, escucha esto bien, y es lo que Pablo le está diciendo a estas hermanas allá. Tu hermano en la fe no es tu enemigo. Tu hermano en la fe es uno por el cual Cristo también murió. Y a pesar de que tenga diferencia, por las razones que sea, tienes que saber que ese es un soldado que está peleando la misma batalla que tú, en contra de Satanás y el enemigo. En otras palabras, no le tires los dardos a él, ni que él te los tire a ti. Todos los dardos tienen que ir dirigidos allá al enemigo. Mi hermano, tú, vuelvo y repito, tu hermano en la fe no es tu enemigo. Si yo quisiera pintar la iglesia de verde y tú la quisieras pintar de azul, y otro hermano la quiere pintar de violeta, ¿por qué nuestro gusto? Eso está bien, los gustos. Eso no debe dividirnos. Y estoy usando un ejemplo bien banal, pero usted sabe de qué hablo. No debemos dividirnos por asuntos, mi hermano, que no permanecen. Escojamos las batallas correctas. A veces pasamos demasiado tiempo peleando entre nosotros, hablando de la iglesia aquí dentro, pero también hablando de cristianos verdaderos aquí, con los cristianos de allá, con la iglesia tal, con la iglesia aquella. Y pasamos demasiado tiempo peleando nosotros mismos mientras el mundo se pierda allá afuera, mi hermano. Mientras el enemigo gana terreno. Nosotros tenemos que estar unidos en esta tarea. Mi hermano, que el Señor nos ayude. Pídele a Dios que te ayude. Porque para unirte de esta manera tenemos que ser humildes. Bueno, tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo que se ha presentado aquí. Él no se puso Él como primero. Así que nos dividimos. Cuando yo pienso que mi opinión es la que vale y la tuya no cuenta tanto. Entonces empezamos a dividirnos. No, mi hermano. Tenemos que aprender a trabajar unidos por una sola meta, por una sola causa. Así que el apóstol Pablo le dice a estas hermanas, Evodia, Síntique, pónganse para su número. Siéntense y resuelvan su problema. ¿Usted se imagina a Pablo diciéndoles? Siéntense, hablen como creyentes maduros, pero no se dividan, porque la guerra es contra el enemigo y tienen que estar juntas en esto. Así que en primer lugar, mis hermanos, hay que permanecer firmes en el puesto de batalla. En segundo lugar, hay que mantener la unidad. Hay que estar juntos en esto. Y en tercer y último lugar, Pablo le dice tres cosas a estos hermanos que están esperando la venida del Señor, que ya saben que son ciudadanos del cielo y que la victoria está asegurada, pero que Cristo todavía no ha regresado. Mientras ellos esperan, están en un campo de batalla, tienen que estar firmes, tienen que estar unidos. Y número 3, esta número 3 tiene que ver mucho con el punto número 2.
tienen que colaborar juntos en la obra del Señor. Esa unidad es una unidad de propósito. Mi hermano, tú y yo no estamos unidos por un partido político. Tú y yo no estamos unidos porque nos gusta el mismo equipo de baloncesto. Tú y yo no estamos unidos porque seamos de la misma ciudad o porque hayamos nacido el mismo día. Pero hermano, cuando tú miras alrededor, tú ves que una persona es muy diferente a ti. Es muy diferente en muchos aspectos, que tiene gustos muy diferentes a los tuyos. Y eso es parte de la diversidad de cómo Dios nos creó a su imagen. Pero sin embargo, estamos colaborando juntos en una sola causa o en una sola tarea. Y miren cómo acaba esta pequeña porción, el versículo 3. Pablo dice, asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo dice, te ruego también, compañero fiel. Hay otro debate sobre quién es ese compañero fiel específico al cual Pablo se está refiriendo, pero la mayoría de los autores creen que es Lucas, porque usted puede hacer un análisis muy interesante basado en el libro de Hechos que te puede mostrar que Lucas se quedó un tiempo en la iglesia de Filipo. Cuando tú estás leyendo la narrativa del libro de Hechos, te das cuenta que Lucas se quedó allí en la iglesia de Filipo un tiempo, mientras Pablo y los demás colaboradores ya habían salido. Así que Lucas ayudó, mi hermano. Lucas, el mismo Lucas que escribió el Evangelio, el mismo que escribió el libro de Hechos, ayudó probablemente en la formación de esta iglesia. Y Pablo se está dirigiendo en este momento a él, probablemente, y le dice, compañero fiel, yo te ruego, ayuda a estas hermanas. Ayuda a que colaboren juntas, a que recuerden que entre ellas no son sus enemigos. Ayúdalas porque ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Por eso decíamos que probablemente estas mujeres estaban desde el inicio allí con Lidia. Pablo dice, ellas han batallado luchas conmigo. ¿Por qué están peleando entre ellas? Si ya ellas han tenido batallas conmigo, junto a mí, lado a lado, en contra del enemigo. Y Pablo le está diciendo, yo te ruego que tú las ayudes a que recuerden que debemos colaborar juntos en la tarea. Y Pablo menciona a otro de sus colaboradores llamado Clemente. Y a mí me encanta la última parte del verso 3. Y les voy a explicar por qué. Pablo no quería dejar afuera a ninguno, para que no se le escapara el nombre. Él lo intentó en Romanos. ¿Alguien ha visto Romanos capítulo 15, 16, los últimos capítulos? El último capítulo 16. Y ha visto la lista de nombres que hay ahí. Pablo da una lista muy larga de nombres. De hecho, nombres muy interesantes. Cuando Pablo llega a ese momento que se está despidiendo de la iglesia en Roma, él comienza a despedirse. Hermano, estoy entrenando esta Biblia. Ahorita les voy a explicar por qué tengo esta Biblia y no la otra. Esto está pegado. Romanos capítulo 16, no tienen que buscarlo, pero simplemente escuchen, miren esto. Saludos a Epeneto, saludos a María, saludos a Andrónico, saludos a Junias, saludos a Amplias, a Urbano, a Estaquis, a Apeles, a Herodión, a Narciso, a Trifena y Trifosa. Ahí está el nombre por una gemela. Trifena y Trifosa. Salúdame a Pérsida, salúdame a Rufo, a Síncrito, a Feglonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a Filólogo, a Julia, a Nereo. Salúdame a Olimpas. Y por ahí sigue. Salúdate a Gallo. Él sigue una lista larga de nombres. Pero cuando está aquí en Filipenses, terminando casi la carta, menciona a estas hermanas, pero al final, para hablar de la importancia de colaborar juntos, le dice, oye, salúdame a Clemente y también salúdame a todos los demás colaboradores míos. Oh, mi hermano, Pablo no podía hacer el trabajo solo. Pablo sabía que necesitaba al lado de él una serie de colaboradores. Y yo quiero que usted haga el ejercicio un día, entreténgase en su casa. Y en vez de hacer otra cosa que no tenga sentido, abra su Biblia ahí, en el Nuevo Testamento, saque un papel y ponga Pablo. Y ponga al lado, vaya todas las cartas del Nuevo Testamento. Y ponga todos los nombres asociados a Pablo. Te va a llenar un papel completo probablemente.
con todas las personas que ayudaron a Pablo en algún momento a realizar la tarea, porque él sabía y él enseñaba que esta obra no se hace solo, no se puede hacer solo. Él necesitaba de estos colaboradores y él estaba muy agradecido de ellos. Y dice, oye, salúdame a los demás colaboradores míos. Interesante, y por eso digo que esta es mi parte favorita de esta sección, lo que dice al final. Oye, yo no los estoy mencionando por nombre, son muchos, pero ellos están en una lista más importante que la mía. Yo tal vez no los mencioné en la carta a los filipenses, pero ellos deben estar tranquilos, porque si ellos son creyentes que han colaborado en la obra del Evangelio, ellos están en una lista más hermosa, más gloriosa. Miren lo que dice al final. Salúdame a todos esos hermanos. Yo no los he mencionado por nombre, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué hermoso eso, mi hermano. Que Pablo podía saludar a los demás. Dicen que hasta puedo quizás olvidarme un nombre de todos los que me han ayudado. Pero Dios no. Ellos están, su nombre está escrito en el libro de la vida. Mi hermano, quiero que sepa algo. Esta es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esa idea, aparte del libro de Apocalipsis. Esa idea del libro de la vida aparece en el libro de Apocalipsis para referirse a aquellos a los cuales Dios desde antes de la fundación del mundo, qué impresionante eso, había escrito allí en el libro de la vida. Mi hermano, si tu nombre está allí, estás seguro en las manos de Dios. Y lo escribió Dios antes de la fundación del mundo. Antes que tú nacieras. ¿Tú te imaginas eso? Para que se demostrara que si tú ibas a estar allí, no es por algo que tú hiciste, no era porque tú eras más bonito que el otro, era por pura gracia de Dios, porque Dios quiso salvarte. Y eso es un regalo del Señor. Pero hermano, regocijémonos hoy que nuestro nombre está allí escrito en el libro de la vida. Y el apóstol Pablo dice, oye, yo no los he puesto en mi lista, pero ellos están allá. Y eso es más importante. En el libro de la vida. ¿Usted sabe qué? La ciudad de Filipo, yo le dije que era una colonia romana. Y como colonia romana, como ciudadanos romanos, esa ciudad tenía un listado oficial. Y era un listado de ciudadanos, donde estaban los nombres de todos los habitantes, ciudadanos romanos que vivían en Filipo. Y aquí Pablo es como si le estuviera diciendo, oye, qué bueno, su nombre está escrito allí en el listado oficial de la ciudad, qué bueno. Esa es su patria terrenal. Eso significa que usted es un ciudadano romano, tiene ciertos privilegios. Pero más glorioso es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi hermano, necesitamos trabajar juntos. Pablo tenía a Bernabé, a Timoteo, a Silas, a Lucas, a Priscila y Aquila, a Apolo y a cuántos más. Hombres y mujeres que lo ayudaron en esta tarea. Por eso el pastor Edgardo y yo hemos sido muy vocales en esto, en agradecerle a Dios. Porque precisamente cuando nosotros miramos al lado, nosotros podemos ver eso también. Nosotros podemos también ver a los Timoteo, a los Bernabé, a los Silas, a los Priscila, a los Aquila, y por ahí seguimos con la lista. Todas las personas que Dios puso en su gracia y su soberanía para trabajar juntos. Mi hermano, recuerda algo siempre. Esto a veces se nos olvida, es algo muy básico, pero a veces se nos olvida. Quien nos juntó aquí es el Señor. O sea, no fue que yo te fui a buscar porque me caías bien, yo ni te conocía. El pastor Ricardo probablemente tampoco. Mi hermano, fue algo que el Señor en su soberanía dijo, oye, la familia de allá atrás, venga, ellos van a servir en esa iglesia y se van a unir con la familia de acá. Y van a hacer un cuerpo, una iglesia local. ¿Tú sabes que eso es un milagro que hace el Señor? La iglesia local. De hecho, te invito, hemos estado por gracia de Dios creciendo. ¿Sabes qué significa eso? Que tienes tarea. Porque si tú te sabías los nombres de la primera fila, ahora hay una fila atrás. Tienes tarea, apréndete los nombres. Empieza por lo básico. Dice, yo me quiero aprender los nombres de estos hermanos que están visitando a la iglesia. Y quiero un día saludarlos por nombre. Porque son parte de mi familia ahora, porque Dios así lo ha querido. Dios nos ha unido para colaborar juntos en esta tarea. Mi hermano, nos necesitamos unos a otros para hacer la misión de Dios. Usted sabe que en una ocasión William Carey, el misionero, el padre de las misiones modernas, el que lo dejó todo en la India para irse, lo dejó todo en Inglaterra para irse a la India y nunca más volver, y sufrió mucho. Ese hombre dijo, oye, yo voy a bajar al pozo si alguien me aguanta la cuerda. Mira lo que le está diciendo. Yo me voy a ir a la India, yo lo voy a dejar todo, pero necesito gente que me aguante la cuerda, gente que esté conmigo,
Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros, colaborar juntos. Yo no sé si usted se acostó tarde anoche viendo el juego de pelota, yo sí. El juego de Texas contra Arizona. Yo no sé su bando, no nos podemos desunir, recuerden, tenemos que estar unidos. Pero algo importante que pasó anoche, yo me disfruté el juego, algo importante que pasó fue que gana Arizona 9-1. Estamos en la serie final, la serie mundial. Le gana a Arizona 9-1, y de esas 9 carreras, 8 se dieron por carreras impulsadas. Y si usted no sabe lo que es eso, son carreras que no se dan de jonrón. O sea, usted puede hacer una carrera cuando la bota la bola y pues usted corre la base y ya tiene una carrera. Pero eso son carreras impulsadas. Carreras impulsadas es cuando yo doy un hit, un batecito por aquí, otro batecito por allá. No un jonrón, pero poco a poco los corredores se van moviendo por base y llegan a home. Entonces, ayer la idea que resaltaban los comentaristas era, oye, este equipo está jugando, valga la redundancia, en equipo. Este equipo está aprendiendo a saber algo, que no hay una sola estrella que tenga que botar la bola todo el tiempo a jonrón. Este equipo sabe que los pequeños batazos que tú des por esta esquina va a ayudar al otro que corra de primera a segunda. Y que el otro batazo pequeñito, sin mucho ruido, que tú des por la otra esquina, va a llevar el otro de segunda a tercera hasta que llegue a home. Pero y así ganaron el juego. Solamente hubo un home run de Arizona. Lo demás fue así empujando carrera, poco a poco. Un puertorriqueño impulsó 2, así que siéntase orgulloso. Pero al final, mi hermano, es un concepto de que ellos saben que para ganar la Serie Mundial no hay protagonista. No hay uno solo que pueda ganar la Serie Mundial. No hay uno solo que pueda decir, ¿sabes qué? Yo me encargo. Todos siéntense, yo voy a botar toda la bola y vamos a ganar el juego. Eso no es posible. Hermano, ¿cuánto más en la iglesia de Dios? En lo que Dios ha construido para ir a un mundo que se está perdiendo, a llevarle el mensaje de salvación. ¿Cuánto más nos necesitamos unos a los otros? Hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana a permanecer firmes con nuestra mirada puesta allá, en la meta final. Que permanezcamos unidos y que siempre recordemos, mi hermano, que la tarea es de todos, colaborando juntos en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias en esta hora por recordarnos estas verdades. Estas verdades que nos recuerdan hoy, Señor, que estamos todavía aquí en la batalla. Que ya la victoria es segura porque tú venciste la muerte, tú venciste el pecado. Pero todavía estamos esperando ese momento glorioso cuando se acabe el sufrimiento, cuando se acabe la guerra y la batalla. Señor, estamos esperando que sea a las 11 de la mañana en nuestra ilustración de hoy. Te pedimos que nos ayude, Señor, mientras esperamos ese momento que sabemos que llegará, que podamos estar firmes. Yo te pido por la iglesia hoy, Señor, nuestra iglesia y la iglesia en el mundo entero, que podamos estar firmes en la brecha. Señor, que nada ni nadie nos pueda mover, recordando que tú eres el que nos sostienes. Que tú eres el que nos hace permanecer ahí mientras peleamos la buena batalla de la fe. Oh Señor, que mis hermanos, no importa la batalla en términos personales que esté enfrentando hoy, que pueda estar firme sabiendo que tú estás con Él. Sabiendo que el que nos llamó nos sostiene, Señor. Oh Padre, también te pedimos que nos ayudes a estar unidos. Señor, hay muchas cosas que nos pueden dividir. Hay cosas que no tienen ni sentido y terminamos divididos unos del otro, iglesias divididas. Primero te pedimos perdón por eso, porque lo hemos permitido. Pero también te pedimos que nos ayudes a permanecer unidos. Somos diferentes en muchas cosas, pero nos une Cristo. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Nos une la cruz. Y que eso nos lleve a nuestro tercer y último punto, a colaborar juntos, a saber que esta tarea no la podemos realizar solo. A saber que nos necesitamos unos a otros. Yo te doy gracias, Señor, por los colaboradores que tú has traído a esta iglesia. Gracias, Señor, porque no los hemos buscado nosotros, tú los has traído. Eso es un regalo tuyo. Y hoy estamos agradecidos una vez más por ellos. Tú conoces los nombres, Señor. Me uno al apóstol Pablo. Señor, tú conoces todos los nombres. Mencionarlos a todos sería difícil. Pero qué bueno que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso es mejor. Es una esperanza gloriosa.
Gracias porque nuestro nombre estuvo escrito allí, no por algo que nosotros hiciéramos, sino por algo que tú hiciste ya, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Grábala en nuestras mentes, grábala en nuestros corazones y que la podamos compartir con otros. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, en esta mañana, si tú estás aquí, tienes que preguntarte algo muy importante. Y es lo siguiente, ¿tienes tú la certeza hoy de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? A mí me gustaría preguntarle uno por uno y que pudiéramos tener esa conversación. ¿Tienes la seguridad en esta mañana de que tu nombre está escrito allí? Y tú puedes pensar mil cosas. No, pero es que yo no he sido bueno, pero es que yo no he hecho aquello. Pero bueno, no, ya hablamos y lo mencionamos en esta mañana. Esa pregunta tú la contestas de la siguiente manera. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él? Eso basta. Eso muestra que tú estabas allí escrito en ese libro de la vida. Por eso te invito una vez más en esta mañana a poner tu fe en Jesús. A estar seguro de esa decisión porque es la más importante en tu vida. Que tú te puedas ir de aquí diciendo, sí, mi nombre está escrito allí. Y yo estoy seguro de eso. Mi hermano, y si no es así, no te vayas de este lugar. Acércate a los pastores, acércate a un hermano. Y podemos hablar sobre este tema y podemos orar contigo sobre eso. Pero también pregúntate, ¿estás viviendo como un ciudadano del cielo mientras esperas el regreso de nuestro victorioso Señor? ¿Estás permaneciendo firme? ¿Estás tomando las armas que Dios te dio, la oración, la palabra, o las estás descuidando? Piensa en un momento, reflexiona. ¿Estás buscando la unidad? O sea, tú intencionalmente estás diciendo, yo quiero unirme a mi hermano. Yo no quiero ser de aquellos que dividen, yo quiero ser de aquellos que unen. En primer lugar, orando por la unidad y en segundo, moviéndote a la unidad. Y por último, ¿estás colaborando en la obra del Señor? Mi hermano, Dios no para, Dios está haciendo algo todo el tiempo, de muchas maneras. Y tú puedes ser parte de eso, de muchas maneras. Con tus manos, con tus pies, con tus recursos, con tu boca, con tu tiempo, con tu oración. De muchas maneras tú puedes ser un colaborador del Señor. Y si no lo has hecho hasta este momento, mi hermano, recuerda este mensaje en esta mañana. Necesitamos a todos los creyentes que trabajen juntos y estén firmes mientras hacemos la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Así que oramos en esta mañana para que el Señor así nos ayude.